Hola, hoy trabajaremos sobre el texto de Federico Navarrete titulado ¿Dónde queda el pasado? Reflexiones sobre los cronotopos históricos, contenido en este volumen, La historia frente a la historia, coordinado por la profesora Quedea y que está dedicado a pensar el tiempo. En esa línea tomamos el texto de Federico Navarrete que nos parece útil eh, para precisamente iniciar la discusión sobre el sentido del tiempo y con ello el sentido de la historicidad, el sentido de la historia. Eh, el texto de Federico Navarrete cumple con una articulación bastante ágil. Podríamos distinguir cuatro partes del texto, con un lenguaje bastante amable, rápido de seguir, y con una explicación de temas que son bastante complejos, que como bien hace Federico en el texto, se resuelven fácilmente y se explican en forma específica y al mismo tiempo en términos relacionales. Eh, las cuatro partes serían las siguientes. Un primer capítulo dedicado al cronótopo como concepto, al cronótopo histórico como propuesta. Un segundo capítulo o un segundo momento del texto explicativo de la temporalidad o del cronotopo histórico occidental. Un tercer momento relacionado con el cronotopo histórico mesoamericano, la manera de entender el tiempo en Mesoamérica. Y por último, un avance sobre la temporalidad andina o el cronotopo histórico andino. Veamos esto un poco con calma. El concepto de cronotopo surge con Albert Einstein. Einstein lo propone para entender la copertenencia entre el espacio y el tiempo. Elementos que habían sido, según Newton, separados, ¿no es cierto? Y que en este caso la teoría de la relatividad nos obliga a pensar conjuntamente. Al mismo tiempo, Federico Navarrete reconoce y hay una cita muy específica ahí en el texto, que también está dialogando con Mijael Bakhtin y con la idea de cronotopo en el análisis de la novela, de los géneros literarios y el modo en el que podría haber una relación entre la literatura y la historia. Está basada en una suerte como de hipótesis de trabajo en el cual Federico Navarrete asume que la historia es una narración, es un relato. Por lo tanto, puede haber diálogo con la literatura y con los conceptos literarios que en este caso son extrapolados o traducidos desde la novela, como relato o el ejemplo que da con Willy Coyote, hacia la historia, hacia el relato histórico y hacia precisamente el sentido del relato histórico. Una vez establecida esta idea de cronotopo histórico, Federico Navarrete avanza hacia la comprensión occidental del tiempo, o más bien la idea de un cronotopo histórico occidental, que va a trabajar desde la crítica, célebre crítica de Walter Benjamin, a través del texto sobre el concepto de historia o las tesis sobre historia, y que va a utilizar en el texto mismo, va a citar un par de veces, y por lo cual creo que hay una directa relación en la forma en la cual Federico Navarrete intenta dar cuenta que el tiempo occidental, criticado y descrito por Walter Benjamin como progresivo, lineal, teleológico, homogéneo, en efecto es la manera en la cual nosotros hemos ido como occidentales o como cultura occidental comprendiendo y delineando qué sería el tiempo y con ello qué sería la historia para nosotros. Se deduce que la figura de la línea del tiempo clásica que aprendimos en el colegio, ¿no es cierto?, de prehistoria al presente y luego hacia un futuro, eh, sería la manera en la cual Occidente ha resuelto el problema del tiempo. Algo muy diferente sucede en el mundo mesoamericano, para lo cual Federico Navarrete nos hace algunos guiños, algunas indicaciones bastante útiles y describe, no quiero caer en relatar
el texto mismo, pero describe los dos grandes rasgos que distinguirían ese cronotopo histórico mesoamericano. Uno es el uso de sistemas calendáricos, de cuenta de los días, en términos de sucesiones, de turnos, una ciclicidad, pero una ciclicidad no tan circular, sino más bien espiral y no fatal, o sea, alejándose un poco del destino. Eh, y precisamente al lado de ella, la posibilidad de que en Mesoamérica convivan múltiples temporalidades, múltiples cuentas del tiempo. Eh, o alguien diría coexistiendo, conviviendo múltiples tiempos en un solo tiempo, precisamente porque hay distintos modos de entender el tiempo y de contarlo. Y por último, habría un apartado dedicado al cronotopo histórico andino, para el cual también Federico Navarrete vuelve al trabajo calendárico, a la comprensión calendárica, que en el mundo andino, a diferencia del mundo mesoamericano, tiene una cuenta más bien relacionada con el mundo agrícola, eh, y que define más bien, y esto es lo que pone interesante el texto, en la noción de Pachacuti, ¿cierto? De la vuelta del mundo, la vuelta del espacio-tiempo, del Pacha, el espacio-tiempo. Pacha es cronotopo, si uno quiere pensarlo. Eh, Hasta cierto punto, la idea de la Pacha me parece, Pachacutic, digamos, con esta vuelta de mundo y la indicación, además, con el Inca Pachacutic, y cómo esto le entregaría a esa temporalidad andina un suelo nutricio, y que hasta cierto punto también nos abriría a entender la posibilidad de un cambio en el tiempo, o una sucesión en el tiempo que diera vuelta eh, el modo en el que al parecer el mundo estaba establecido. Las figuras, las relaciones ahí con Hanak Pacha a propósito de, bueno, Hanak Pacha y Urupacha a propósito de Guamampoma, me parece que quizás están encaminadas hacia ser ilustrativas de un modo, en este caso andino, en el cual habría ciertos elementos todavía mesiánicos, eh, un carácter utópico, diría Flores Galindo, un horizonte utópico, pero que al mismo tiempo tienen una funcionalidad política y una realidad, una densidad temporal que permite, al igual que el tiempo o el cronotopo histórico mesoamericano, dar cuenta de un quiebre con el modo occidental de entender el tiempo y por lo tanto la historia. Me parece que por ahí va la discusión del texto y el ánimo es muy simple. ¿Qué otros modos, qué otras modulaciones, qué otros cronotopos históricos podemos nosotros identificar o podríamos seguir? Por lo menos, quizás un amazónico. Eh, Sin más, los dejo invitados a leer con atención el texto y a comentar lo que les haya parecido y, en general, lo que quieran seguir profundizando respecto del texto. Les envío un abrazo y hasta la próxima.